Bienvenidos, buenas tardes, martes de investigación, jueves de observación, martes de investigación. Encuentro número 27 de constelaciones cerebrales de ectodermo. En el encuentro pasado ya vimos asma bronquial, asma laringio y la combinación asmática, ¿verdad? De el bronquio y la laringe, y a partir de ahí ese ataque asmático, eh, que desde algún lugar es más intenso que los otros dos asmas, pero bueno, ninguno agradable, con un sentido biológico. Colocábamos una imagen al finalizar el encuentro del martes pasado de una película, No respires. Y claro, todo tiene contexto. Yo creo que va por ahí la invitación. Todo tiene contexto. Uno ve una situación asmática y dice, pero ¿de qué estás hablando? ¿Qué sentido biológico? Vos porque nunca tuviste asma, ¿sabés lo que es eso? Y sí, de repente, no tengo idea. Me la hago. Pero cuando uno coloca el contexto y desde algún lugar coloca esa película de terror, No respires, el contexto es ese ataque en el territorio. Y en el ataque y la necesidad de más aire o la necesidad de no emitir un sonido, esa imagen de esa película, todo comienza a verse diferente. No estamos viendo el ataque de asma en las Bahamas y sin ningún tipo de riel o situación estresante. Estamos viendo el ataque de asma en un momento dado de un individuo único que tiene ese riel. También puede ser por primera vez, por supuesto, que se active el programa biológico. Pero entonces esta es la invitación. No ver jamás un programa biológico desde la realidad, desde el contexto. Por eso es que nosotros, los seres humanos, no tenemos todos los programas biológicos. Entonces, creo que hoy vamos a recorrer una situación diferente, pero la invitación es la misma. No verla fuera de contexto, no verla fuera de realidad. Si vamos a investigar sobre lo que es una balanza hormonal entre el hemisferio derecho y el izquierdo, y vamos a ver depresión y manía ahora en profundidad, no en las presentaciones que tuvimos, la tenemos que ver relacionada al contexto. Cuando se habla de sentido biológico como solución, es porque hay un contexto de ese individuo en el cual su cerebro decide que una de las mejores soluciones es determinados órganos actuando y una combinación de órganos, porque son de impactos, que da como respuesta biológica la combinación un suprasentido, manía o depresión. Ahora, hablar solo de eso, sin hablar de la realidad, no tiene sentido. Es la realidad del individuo el que lo lleva a eso. Nadie entra en depresión si no pasó nada. Nadie va a entrar en manía si no es necesario. Entonces, el encuentro pasado fui por el mismo lado. Hoy insisto. Y va por no separarnos de la realidad, sino estamos en otro paradigma que no es el de la germánica. El mapa se puede recorrer desde la realidad y se puede investigar, como estamos haciendo hoy, desde un determinado contexto. Vamos a compartir pantalla. Yo voy a abrir por aquí y ya vamos a comenzar. Luego irán entrando. A veces esperamos un poquito más, pero bueno, hoy teníamos que comenzar por aquí. Bueno, vamos a, vamos a comenzar con el encuentro de hoy. Lo vamos pausando. Va quedando grabado dentro de la plataforma o donde después. Investigando constelaciones de corteza cerebral, ectodermo, parte 3. Continuamos con las constelaciones en el ámbito del territorio. En el encuentro anterior,
vimos características de las constelaciones cerebrales de corteza cerebral, lo determinante de las hormonas en lo psíquico físico, de ahí el saltar de los conflictos, así como las diferentes constelaciones asmáticas. Hoy investigaremos qué es el suprasentido, depresión, manía, constelación maníaco-depresiva y depresivo-maníaca. ¿Cómo investigar la causa que origina estos conflictos y sus soluciones? Aquí hay uno de los parates. Si alguien entra en depresión, ¿no quiere conocer la causa? O si entra en manía, maníaco depresivo o depresivo maníaco, ¿realmente no quiere conocer la causa? Bien, ¿por qué ir por el camino del mal funcionamiento? ¿Por qué ir por recomendarle que la vida es hermosa a una persona en depresión? ¿La vida es hermosa? Bueno, entonces, la vida no es hermosa porque por eso estoy en depresión. Ahora, saber lo que me pasó en la vida, por lo cual desde algún lugar no es hermosa, y ahora me siento con esta característica, con esta cantidad de síntomas, es lo que desde algún lugar me puede hacer ver que esa realidad no es hermosa, yo no la percibo hermosa, ¿cómo es? Y de ahí poder cambiar algo la realidad. Intentar cambiar la depresión y no la realidad es el eterno dilema que está atravesando hoy buena parte de la sociedad. Se va a la depresión y no a la realidad. Y esto no es ningún juego de palabras. Esto es lo que realmente está sucediendo hoy, con ya chicas de 20 años y menos también. Se sigue apuntando a la depresión y no a la realidad de ese individuo, de ese ser vivo. Si yo tengo una mano física, material, y le doy un martillazo, y me fijo en el dedo jorobado, dolorido y inflamado, y sigo fijándome en el dedo, y digo, "Pa, qué pucha este dedo". Y a la semana siguiente o al mes le doy otro martillazo. Y me voy a seguir fijando en el dedo en vez de fijarme en el martillo o en que me doy martillazo o en lo que me está golpeando, que es la realidad. Y yo me sigo fijando en el dedo. Bueno, este es el dilema a resolver y el camino. Fijarse en la depresión, error. Porque desde algún lugar es el síntoma. Tiene un sentido. Desde los jueves, pero va por ahí. Si nos fijamos en la realidad, vamos a encontrar las causas de la depresión. La depresión sí tiene determinadas características. Es un programa biológico combinado a partir de múltiples impactos y desde mi punto de vista es un suprasentido. Hammer también lo colocó como suprasentido. Pero bueno, va más allá incluso de otros. Por ejemplo, ansiedad es una constelación cerebral. Depresión también es una constelación cerebral, pero al mover biológicamente como mueve al individuo, está por encima incluso de las constelaciones cerebrales. Por eso la denominación de suprasentido. Se puede estar en ansiedad, en pánico y en depresión. Y son varias constelaciones. Sí, pero al mismo tiempo, Hammer decía que depresión y manía son un sentido por encima de las constelaciones, superior. Tienen aún un superpoder más. Pero vayamos siempre a esto. ¿Cómo investigar la causa que origina estos conflictos y sus soluciones? Veamos. ¿Qué es el suprasentido? Las constelaciones tienen sentido biológico. Ese sumar que hablábamos en el encuentro anterior, la suma de conflictos, suma de soluciones. El sentido en una constelación está relacionado con atenuar, remover,
solucionar los dos conflictos en los que se está viviendo. Hammer nos invita a descubrir el suprasentido. Aquí, Hammer nos propone buscar un sentido aún más efectivo para el ser humano y el animal. Nos habla de un tubo espiritual más alto para resolver un conflicto en seres humanos. Nos habla de la telepatía y nos plantea buscar entrenarla para conseguir practicarla. En algunas ocasiones, en conversaciones, se me ha planteado, pero bueno, lo que pasa es que vos te fijás solo en lo biológico, eso es muy material, no ves la energía, no ves las emociones, no ves un montón de cosas que son inherentes al ser humano. Bueno, Hammer, yo esto no lo puse yo. Este tubo espiritual del cual nos habla Hammer, es de él, no mío. La telepatía es de Hammer, no es mía. Las investigaciones de Hammer son enormes. El punto es que se ve mentalmente a la biología como incompleta. Pero eso no es tema de la biología, ni de la germánica, ni de Hammer, ni mía. Es del que está observando la situación, la realidad desde la mente. Cuando hablamos de la sabiduría del cuerpo, ¿qué tiene de básico eso? Es enormemente profundo y alto al mismo tiempo, al menos desde mi punto de vista. Llevarlo a que es biológico y no sé qué situación mental. Entonces, estos son, ahora, encuentro 27, ya en la parte final de nuestros encuentros, a donde estamos llevando lo que realmente es la germánica. Es una conexión total, profunda, alta, ancha. Es un cambio de paradigma, un punto de vista completamente diferente, enorme, amoroso, diferente, en el cual muchas cosas tienen un lugar diferente. Desde algún lugar consultante, figura central de todo esto, el cual hay que acompañar, no guiar. Entonces, para ir a depresión, ir a manía, vamos a ir con profundidad, con amplitud y con esa, y desde lo más alto, como nos invita Hammer. Veamos. ¿No nacen muchísimos inventos, hallazgos, obras de arte, música, poesía durante una constelación cerebral? Nosotros queremos creer que un individuo que está componiendo canciones la está haciendo con la cabeza, que el artista está pensando su obra, que el inventor se parte el cráneo o está conectado con aspectos que ni él mismo conoce, únicos, tal vez en ese individuo, que nosotros estudiamos en la forma de constelaciones cerebrales. Pero para poder estudiarlas, para poder observarlas, para poder investigarlas, pero es la magia de un ser vivo, cuando hablamos de seres humanos y cuando hablamos de animales, es la magia de la vida. Entonces, sigamos ampliando antes de ir a depresión y manía. ¿No vemos que quizá también los animales, cuando se encuentran en necesidad, probablemente en constelación cerebral, muestran capacidades casi increíbles y hacen cosas que jamás les habríamos atribuido? Evitar un doble peligro cuando es inevitable y controlarlo con fuerzas sobrenaturales quizá no son cosas de naturaleza distinta. El suprasentido mantendrá ocupados a muchas generaciones de médicos y biólogos. La germánica no tiene apuro, es algo muy nuevo, es algo muy reciente, la germánica. Entonces, lo único que tiene que hacer la germánica desde mi punto de vista es lo que está haciendo. A fin de mes viene Luis Felipe Espinosa nuevamente
a nuestro país. Este año vinieron Matilda Lisdero y vinieron dos doctoras más argentinas. También viene en fin de año la doctora conocida de María Luisa, la doctora Hilary. Es un país pequeño y sin embargo viene gente importante. Desde algún lugar es lo que se viene. Y lo que se viene es la naturaleza del ser humano. La ciencia sigue dando y va a continuar dando, pero donde no encuentra soluciones, puede seguir investigando, pero desde algún lugar hay cosas que tal vez no tienen solución por ese camino, porque tal vez no son un problema. Si alguien busca solucionar lo que no es un problema, va a durar mucho tiempo, le va a llevar mucho tiempo y yo creo que no va a encontrar solución, porque si no es problema, ¿cómo le va a encontrar solución? Entonces, va por ahí. Ahora, como acá no hay dogmas, nadie quiere imponer nada, se trata simplemente desde la libertad que observemos. Hoy vamos a ver un tema en el cual podemos tener múltiples puntos de contacto, familiares, amigos, depresión. Y suena muy feo, la propia palabra impacta, el propio diagnóstico. Ahora, ¿qué sucede si una vez más viene a solucionar la realidad? Y seguimos mirándola a ella, a la depresión, y no a la realidad del individuo. Veamos, aquí presentamos los dos hemisferios con las diferentes eh, zonas, los diferentes tipos de conflicto, siempre hablando de ectodermo, de sustancia gris, de corteza cerebral, de las relaciones en nuestro territorio, el contacto, la forma de relacionarnos de los seres humanos a través de nuestro cerebro, las zonas cerebrales que nos pueden dar mucha información, aunque no veamos tomografías, entendiendo los órganos que intervienen en el programa biológico. Veamos. Investiguemos el suprasentido, manía y depresión. El suprasentido manía se activa con un doble conflicto combinando los relés en el hemisferio izquierdo o activa, si está acentuado, el conflicto preponderante en hemisferio izquierdo. El suprasentido depresión se activa con un doble conflicto combinando los relés del hemisferio derecho o si está acentuado el conflicto preponderante en el hemisferio derecho. Entonces, estamos hablando de manía y depresión. No son lo mismo. Bueno, ¿por qué? Porque la vida tiene, desde mi punto de vista, también de la germánica, dos grandes formas, dos grandes caminos dentro del camino del nuevo paradigma, dos grandes caminos, la vida estamos hablando. Uno es tomar y el otro es soltar. Es inspirum, expirum. Esto funciona así desde que somos, quién sabe quiénes, un tubo hace millones de años. Es lo largo o lo intento tomar. La manía, desde ese punto biológico, no va a estar ajena a lo que es el asma, a lo que es un conflicto de bocado, de indigesto o territorial. ¿Qué es? O lo logro agarrar o lo suelto. La manía va a ir por el lado, me adelanto un poco, a la solución salvadora. Y la depresión es dejarla pasar, que siga, siga, siga. ¿Qué siga qué? Quiero agarrar qué, intervenir con qué, la realidad, el contexto. Mirar la depresión es el error, o no es un error, pero no va a aparecer por ahí la solución. Sí, ir a la causa. Sí, ir a la causa. Y la causa va a estar en la realidad. Pero tenemos mapa y tenemos hoy esta primera presentación. La manía va a intentar la solución salvadora y va a tener órganos actuando sobre el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro.
es la balanza inclinada al hemisferio izquierdo y el individuo entra en manía. Y si la balanza está inclinada en hemisferio derecho, el individuo entra en depresión. Eso no lo decidimos nosotros, lo decide nuestro cerebro. ¿Por qué? Por nuestra realidad, por las opciones que tenemos y por nuestros rieles, programas biológicos y funcionamientos. Además de que intervienen unos órganos u otros. Porque no es lo mismo que intervengan las arterias que las venas. No, no es lo mismo. Porque no es lo mismo que intervengan las vías biliares o las vías pancreáticas o la mucosa gástrica a que vaya la mucosa del recto. Porque en la mucosa del recto, de lo que estamos hablando, ¿qué va a intentar? Largar. Y desde algún lugar, vías gástricas, procesar. Y otras, cerrar. O sea, que no entre. Entonces, es biología, la vida es biología, y a partir de ahí, esa conexión alta y esta profundidad de la que estamos hablando desde el comienzo. Entonces, el suprasentido manía, que es más que una constelación, habla de dobles conflictos en relés del hemisferio izquierdo. ¿Tá? O si uno de los impactos tiene mayor masa conflictual, o sea, un conflicto preponderante en el hemisferio izquierdo, este que está aquí, con los relés, zonas cerebrales y órganos. No son solamente partes no es que el mapita del cerebro, es sí, el mapita del cerebro y todos los órganos intervenientes. Y en el caso de depresión, es un doble conflicto combinando los relés del hemisferio derecho o si la masa conflictual está más sobre el hemisferio derecho. Esta es una primera enorme diferencia que la da la balanza hormonal, que la dan nuestras hormonas. Nuestras hormonas están dirigidas por nuestro cerebro. Y a nuestro cerebro lo dirige la percepción. Y a la percepción la manda la realidad. Entonces, ¿cómo vamos a arrancar por depresión si la que inicia todo es la realidad y quien la percibe? Bueno, ahí vamos a encontrar la causa. Tenemos a depresión como norte. La depresión, programa biológico suprasentido, como muestra de saber qué está pasando con cómo percibe ese individuo la realidad. Ah, mis vecinos. Buenas tardes, ¿cómo andan? Tengo una pregunta. ¿Cómo llegamos a tener doble conflicto en un mismo hemisferio? Se ve que hay algo que yo no entendí bien. Si no era que las hormonas emigraban, creo que era la palabra, un conflicto al otro lado para equilibrar. Los conflictos se equilibran, pero ¿qué pasa cuando tenés más de 2, 3, 4, 5? Ah, sí, ahí sí. Muchos que van. En algún lugar se va a buscar, pero de repente quedan 2 de un lado, hemisferio izquierdo, y entras más en manía. O hemisferio derecho y entras más en depresión. Entonces, acá son las líneas generales, pero lo que nosotros estamos investigando es, hay impactos, muchos, Ujú. una pérdida de un ser querido, laboral, y esto, y la casa, y lo otro. No es solo una, es múltiples impactos. Entonces, se van a intentar procesar cerebralmente con la biología de un individuo para darle las mejores opciones. El ciervo, cuando comenzamos, allá en el mes de marzo, nosotros Mm. vimos un programa, el que se quedó sin alimento. ¿Y qué hacemos con el programa de miedo que activó ese ciervo frente al incendio? La, la situación de abandono, que ahí ya cerró tubos colectores justamente para retener toda el agua posible. Ahí ya de pique ese ciervo tiene 3 programas solo, ya está en constelación y con todos los programas que vengan más, suponiendo que perdió una cría, otro impacto más, ya están 4, puede tener doble constelación y ya hay suprasentidos actuando. Nosotros nos Claro. O, centramos en ver a o ese sea, ciervo.
cómo activaba un programa en el estómago para digerir unas raíces más, pero es mucho más que eso. Cuando hay un Claro. incendio, perdés tu territorio, tal vez tu cría, esto. Si bien en un ejemplo, se colocó para ver la primera, segunda y tercera, cuarta ley de la nueva medicina, pero la vida es mucho más amplia. O sea, un impacto puede abrirnos entonces un solo impacto, no es que es un impacto y un programa. Un impacto puede tener varios programas a la vez, incluso 3, 4, los que sea. Exactamente. Está claro. Yo no sé por qué me quedé con que era un impacto, abrís un programa, pero no, claro, el fuego te abre varias cosas. La La comida, realidad, la la familia. realidad nos abre varios impactos, nos abre varios programas, porque el fuego es la realidad, pero el fuego te da que no tenés alimento, que no tenés casa, que tal vez perdiste a tu cría, que tenés que cerrar los tubos colectores para no perder agua. Entonces, abrís muchísimos programas a partir del fuego, pero son impactos también, porque uno es un impacto de abandono, el otro es de pérdida, el otro es de carencia, son varios, otro es de desprotección, otros de supervivencia. Tal vez Sí. abrís de fosas nasales para mejorar tus fosas nasales, para encontrar a tu manada que no la encontrás. Puedo seguir por este camino y llenar de impactos ese ciervo, porque está lejos. Entonces, lo que tiene que quedar claro es, en lo que presentamos hoy, que con mayoría de impactos en hemisferio izquierdo, mayoría, tal vez esa fue la palabra, con 2 o más, pero con mayoría, o con mayor masa conflictual, ponele que haya solo 2, uno en el hemisferio izquierdo y uno en derecho, pero el que tiene mayor masa conflictual está en el hemisferio izquierdo, el individuo entra en un funcionamiento hormonal de manía. Y si tiene 2 o más impactos, pero la mayor masa conflictual está en el hemisferio derecho, el hemisferio entra desde la producción hormonal, desde el funcionamiento hormonal, en depresión. Independiente de la lateralidad es la que va a gestionar si se tiene más masa conflictual en el hemisferio izquierdo o en la derecha. Pero luego de dada la balanza hormonal, estás en depresión o estás en manía. Suprasentido. Varias constelaciones o una al menos. María Luisa, Hola, buenas noches. Dos cosas. ¿Podrías darme un ejemplo de manía? Porque depresión es más fácil, pero manía no me doy cuenta. Si me pudieras dar un ejemplo de una manía. Eso bueno, por un lado. Y bueno, explícame eso nomás. Después bien, te digo. un diestro, por ejemplo, como yo, tiene un bebé el viernes, como yo, y tiene que desde algún lugar armar la cuna, 2 hijos más, y tiene que generar con la familia, con la manada, varias acciones. ¿Tiene la posibilidad de quedarse pachorriento y quietito esto? Sí, sí sobre eso, se ve sobrepasado por todo eso. Y entonces dice, mirá, yo no puedo más, esto y lo otro. Pero si tiene más incidencia, si tiene más masa conflictual en su procesamiento de la realidad en el hemisferio izquierdo, llega a las 10 de la noche, se pone a armar las cosas, acomoda con los hijos, arma la cuna, arma esto, arma lo otro, pim, pum, pam, y son las 1 de la mañana y sigue haciendo cosas. ¿Eso es manía? ¿Cómo lo llamarías tú? No, no. Sí, sí, porque está más activo, ¿no? Pero estamos pensando en biológico, yo no te quiero imponer nada. ¿Cómo llamás a una persona que no ha parado todo el día y son las 1 de la mañana y sigue haciendo cosas? ¿Cómo le queremos llamar a eso? Bueno, yo diría hiperactivo, qué sé yo. No, Pero desde algún lugar son tonos de no poder quedarse quieto. Ahora, el hiperactivo de repente juega con una cosa, juega con la otra y juega con la otra. Acá tiene un sentido, es ordeno esto, ordeno lo otro, acomodo a caballo, tengo que tener todo pronto para cuando venga mi cría. no. Entonces, no es una hiperactividad, no es que me pongo a pasear, mirar tele, mirar cine, es, tengo que tener todo esto en esta dirección ordenado, tengo que tener ideas salvadoras,
tengo que funcionar desde la acción para ordenar mi territorio. Pero en el ejemplo que diste, eso no dura mucho tiempo, ¿verdad? ¿O sí? No, porque desde algún lugar tiene determinada masa conflictual. Claro. Entonces, mientras se genere la acción y el individuo cumpla con todo lo que se propuso, no hay problema. Ahora vayamos a una situación diferente. Alguien pierde un ser querido, pierde un hijo y siente que tiene que seguir haciendo cosas como desde algún lugar en formato inconsciente para recuperarlo. ¿Cómo va a recuperar al hijo haciendo cosas? ¿Me explico? ¿Cómo va a lograr generando acciones, recuperar un hijo? Entonces, el funcionamiento es inconsciente, es tengo que buscar, tengo que hacer, tengo que esto, tengo que aquello, pasa un día, pasa dos, pasa una semana, el individuo sigue en forma maniática, pero desde algún lugar no puede recuperar al hijo. Entonces, desde algún lugar ya no es tan breve, porque el impacto, la masa conflictual, la realidad, el contexto del individuo es diferente. Pero en ese caso que tú decís que murió, ahí no sería que entra en depresión ¿Por qué? porque perdió un ser querido y está triste, me imagino. Bien, Ah, pero desde algún lugar, ¿quién dijo que todas las personas procesan la realidad con tristeza? Esto es lo que estamos viendo hoy. Esto es lo que estamos viendo hoy. Dame un segundito. sí, Yo tengo un ejemplo para María Luisa que capaz sirve, que, dale, que estamos bien. Por ejemplo, ustedes saben que falleció mi abuela hace 2 meses, creo, sí. y una tía, hija de ella, después de, por ejemplo, de que falleció, empezó todo el tiempo en actividad, a reformar la casa, a tirar paredes, a cambiar los muebles, las cortinas, como todo el tiempo. Me parece que viene por ahí esa necesidad de todo el tiempo de la actividad y de como de no poder parar. De acá salgo y voy a lo otro y vengo y compro lo otro y tengo que llamar al plomero y no sé qué, como todo el tiempo la actividad como por el no poder parar. Y Eso fue una, sería maníaco, ¿verdad? claro, y fue una Con- situación, una pérdida que sí estaba triste, pero su cerebro, hormonas, ella es diestra, no fue hacia la depresión, sino que fue a todo el tiempo en la actividad y empezó a reformar la casa todo el tiempo en actividad. Por ejemplo, no sé. Sí, sí, está bien, está bien. En el caso que tú, la otra pregunta era esta, en el caso que hablaste del ciervo que después de un incendio podía perder su cría, todo eso que le pasaba, Gabriel, ahí el ciervo estaría en manía o en depresión. Lo Capaz, determinan las opciones de su cerebro. El punto acá es creer que el programa es el que manda. El programa no es el que manda. El que dirige la vida no es el programa. claro, Lo claro. que dirige la vida es la percepción. Y eso es único. El cerebro acompaña a la percepción. Por eso es que para solucionar una depresión, si se va a la depresión, se complica. Se tiene que ir a la realidad y a la percepción del individuo. Ahora, para saber cómo es esa realidad y esa percepción, muchas veces el individuo no se da cuenta, porque todo esto es un funcionamiento inconsciente. Lo que hoy vamos a ver, por eso avancemos, es que cuando hay un individuo con todo ese movimiento maníaco, está con una balanza hormonal de muchas hormonas, entre ellas la testosterona, inclinada hacia el lado izquierdo. Y cuando el individuo está con la balanza inclinada hacia el lado derecho, está en depresión. ¿Pero qué significa inclinada? Que en depresión tenemos mucha menos testosterona. Y en manía, mucha más. Por ejemplo, entre varias hormonas. Entonces, con tan baja testosterona, el individuo funciona en depresión por el cambio químico que tiene el cuerpo. ¿Está claro? Entonces, realidad, percepción, cerebro y órganos y constelación de órganos dando solución.
Ahora vamos a ver por qué un individuo desde su percepción y realidad va a manía y a depresión. Y ahí nos va a aclarar aún más el panorama. Veamos. Perfecto, perfecto. Ambos, como suprasentidos, son una suma, una respuesta extra al sentido de la constelación cerebral que esté presente. Se suma una respuesta extra a las presentes en la constelación actuante. En manía se presenta una neutralización hormonal. De ahí puede presentarse taquicardia, euforia, optimismo, alta energía, falta de sueño, dependiendo de los relés activos. En depresión se presenta una neutralización hormonal y de ahí puede presentarse bradicardia, desánimo, pesimismo, cansancio, sueño, dependiendo de los relés activos. Entonces, si hay taquicardia, o sea, mayor cantidad de frecuencia cardíaca, o bradicardia, no lo va a dar jamás el individuo. Nunca un individuo puede controlar su ritmo cardíaco. Bueno, no sé, iluminadillo. Pero desde algún lugar, nosotros, la común, es nuestra frecuencia cardíaca la determina, bueno, las hormonas, el funcionamiento del corazón a través de todos esos cambios hormonales. Y todo lo que viene a continuación, disminución de las hormonas, desde algún lugar, son los que van generando estos cambios biológicos de todos nosotros. ¿Está? Pero ¿por dónde comienzan? Por la realidad que está viviendo el individuo. Va por ahí. ¿Está? Entonces, esto es lo que no tenemos que perder de en cuenta. Avancemos más porque hay más información y se va a ir completando este cuadro. En manía, el conflicto de territorio con los tonos de los conflictos de hemisferio izquierdo. El individuo va a intentar ocupar el territorio. La opción es recuperarlo. En depresión, conflictos de territorio, con los tonos de los conflictos de hemisferio derecho. El individuo no puede ocupar el territorio. La opción, abandonarlo. Esto no es todo. Ahora vamos a seguir viendo de un lado manía, de un lado depresión, pero lo que va a ir quedando claro es que son dos opciones, son dos caminos, son dos formas de encontrar solución a esa realidad. En un camino, el de la manía, es recuperarlo a toda costa, con soluciones, con acción, con movimiento, ocupando el territorio. Del otro lado, dejarlo, que siga todo de largo. Por aquí me quedo, abajo de una higuera, que se vaya la manada, que se vayan los problemas, que siga la realidad y yo veré cómo hago. Pero ya no quiero desde este territorio seguir ocupándolo, porque en el territorio que estoy la estoy pasando feo. Este es el sentido biológico de la manía. ¿Se puede abandonar la manada? Para los seres humanos no es tan simple. Pero ¿qué pasa si lo que sucede en la realidad de la manada es lo que me está generando desde algún lugar, desde la percepción, el conflicto? Una forma es salir de ese conflicto, dejando que todo siga su curso y yo me quedo por aquí tirada. Vamos por más, esto no es todo, pero sigan colocándole piezas al puzzle. De la manía o la depresión, no, de la realidad de los individuos, de lo que están intentando. Dejar de ocupar el territorio o ocuparlo. Dos polos completamente diferentes. En manía, el sentido biológico, invariable la protección sofisticada, característica de corteza cerebral. Hay neutralización hormonal. Necesitamos más presión. Hay una idea compulsiva, salvadora para recuperar lo perdido, lo que está
bajo amenaza. En manía hay una idea, en depresión no. ¿Cuál es la idea de depresión? ¿Está? Es adiós mundo cruel, que se vaya todo, hasta mi vida. Pero acá, en manía, ¿qué se vaya? La laraila que se vaya. Yo voy a ir con mi idea hasta las últimas consecuencias. Voy a recuperar lo perdido. Lo voy a conseguir de una forma u otra. Es lo que cree el individuo. La agresividad se demuestra de forma activa, protegiéndonos, salvarnos. En depresión, el sentido biológico, invariable la protección sofisticada. Característica de corteza cerebral. Hay neutralización hormonal. Hay que quitar presión. Una retirada psíquico-biológica del territorio en el que estamos. Aquí más diferencias. En una se mete presión para recuperar, en la otra me retiro del juego, quito presión, suelto, largo. Ahora, ¿esa es la mente de un individuo? ¿Es la biología? ¿Son las hormonas? Desde el cerebro, dirigiendo todo, es el director de orquesta, y la que manda es la percepción, ya que le dice podemos o le dice no, no podemos. Si le dice no podemos, va para un lado, si le dice podemos, va para el otro. Y a veces esto se combina. Y ahora vamos a ir por ahí. Pero primero tengamos claro esto y pongámosle más piezas al puzzle. Pero van quedando los dos intentos, los dos caminos, las dos formas de alcanzar una necesidad. Volvemos siempre al mismo tema. Es la forma más pasiva de manifestar la agresividad, protegiéndonos, salvarnos. Constelación maníaco-depresiva. Antes de empezar por acá, entonces, queda claro que desde algún lugar nada podemos hacer con respecto a una depresión, sino tenerla clara e ir hacia la realidad y la percepción del individuo. Tenemos información que la brinda la propia depresión. Ese individuo, por un lado, no puede más, pero por el otro está queriendo soltar. Está queriendo, desde algún lugar, manifestar la agresividad protegiéndose, salvándose, soltándose, quitar presión. Es una retirada psíquico-biológica. No es así en manía, en el cual él quiere meter presión y desde algún lugar quiere de forma activa, como estaba mostrando ahí, solucionar, protegerse y salvarse, pero de forma activa, no de forma pasiva. Y hay un movimiento entre los estrógenos y la testosterona para que esto se consiga. ¿Qué se consiga? Lo de siempre. Alcanzar la necesidad que el individuo no logra alcanzar. Lo hemos repetido en todos los programas biológicos. Y a depresión y manía no van a ser la opción, no van a ser la diferencia. Son también programas biológicos. ¿Más complejos? Sí. ¿Una protección sofisticada, como decimos acá? Sí, como son la mayoría de los programas de ectodermo, de sustancia gris, porque es la última etapa evolutiva, son las últimas actualizaciones, las últimas versiones y andan fabulosos. Pero desde algún lugar, las otras, por más arcaicas que sean, son tan válidas y tan funcionales como estas. Solo que estas son más sofisticadas, tienen más vueltitas, tienen más chiche, pero desde algún lugar buscan lo mismo, que alcancemos una necesidad. Entonces, el individuo que está en depresión muestra, dice, habla y grita que no puede hacer frente más a esa situación y que la mejor opción para él es soltarla. ¿Qué se hace generalmente? Decir, no es así, fíjate, no es tan malo, no es esto, no es lo otro, la vida es linda, pim pum pan y los pescados de colores, cuando el individuo está mostrando que no puede. Entonces, si no puede, no puede, lo cual no significa
que tenga que quedar siempre al costado. Puede comenzar, luego de un tiempo, a o soltar realmente, que puede en estos casos ser gran solución el cambio de contexto, y tomar contacto con que esa realidad le duele. Yo hablo generalmente que la depresión es una dama de blanco que te viene blanca, bien pura, llena de luz, que no negra y oscura, que es el sentimiento que se tiene de la depresión, pero te viene a proteger, porque lo que te está doliendo son las patitas en llamas donde estás parado, no la depresión. La depresión no llegó primero, primero llegó el fuego, la chapa, el dolor, y la depresión te viene a rescatar de ahí, de esa realidad. La manía busca que eso que está quemando, ver si lo podés modificar con acciones, movimientos, con actividad. Y de ahí, desde esa percepción, nuestro cerebro, cambios hormonales mediante balanza hormonal para un lado, balanza hormonal para el otro. Cami. Que me genera mucha duda esto, la verdad, porque si intento entrar como en ese nuevo paradigma de la depresión viene a salvarnos, todo lo que estamos hablando, es como entonces la persona que está en depresión, o sea, nunca deberíamos intentar de que salga de la depresión, o sea, que salga sola con un proceso de que si viene a salvarnos es como, bueno, si no hay nada que arreglar y es la mejor opción y viene a salvarnos, entonces, no sé, como, ¿se entiende mi pregunta? En parte sí. El punto es que siempre partimos de un proceso mental de que algo está roto, de que algo está mal, y como acabas de decir, hay que arreglarlo. Esta es la invariable del viejo paradigma, que siempre estamos en una situación que hay que arreglar. Y nunca nos paramos en una situación de la realidad de un individuo que no puede con esa realidad, por los motivos que sean. Lo importante no son los motivos, es aceptar al individuo, con sus limitaciones, carencias, percepción, con la información que tiene. Se nos ha metido que somos todos iguales, que todos podemos, que lo podemos todo, y de ahí que todos tenemos que lograr lo mismo y que vamos a lograr lo mismo. Y el que no lo logra, hay que arreglarlo. Y esto es lo que tú acabas de decir. ¿Qué Sí, por hacemos eso. con los que logran llevar adelante esta realidad? ¿Y hay que arreglarlos? ¿Por qué? Imaginemos una manada de ciervos. Imaginemos una manada. En A una ver, manada de humanos, una persona que está en depresión, llorando, triste, mal en la cama, o sea, yo intento ponerme en el no nuevo quiere paradigma. estar con la manada. Desde la percepción de ella, rechaza el territorio. No se siente parte del territorio. Está pasando muchas cosas en ese territorio que no le agradan. No puede con esa realidad. La solución, quedarte en la vera del camino, que la manada siga de largo, y al estar sola tenés más chances. Así funciona una manada. Los seres humanos no hacemos eso. Los seres humanos vamos por otro lado. Nos detenemos, nos quedamos y la empujamos y le decimos, tenés que poder. Gabriel, ¿le puedo responder con un ejemplo a Camila? A ver, Cuando Camila, bueno, a todos, cuando yo me separé, demoré muchos años en remontar, digamos. Y mis amigas me decían, amigas muy queridas, me decían, ¿cómo que no podés? Todo el tiempo que pasó, ¿cómo no te das cuenta? ¿Qué pasa? Yo me divorcié, mis hijos se fueron a vivir al exterior y yo no podía. Y me daba un enojo tremendo que mis amigas queridas me dijeran, ¿cómo no podés? ¿Cómo no te das cuenta? No podía. Después que pasó y me pude sanar, yo decía, ¿cuánto tiempo perdí con esa depresión? ¿Viste? Un tiempo valioso, ¿entendés? Pero en ese momento yo no podía realmente
veía todo el panorama, pero no podía, de verdad no podía. Perfecto, Por, María Entonces, Luisa. por Entonces eso, te pregunto, mi ¿cómo pregunta, querés hacer que una persona que no puede tenga que poder? ¿Cómo lo vas a lograr? Contame. no, yo no claro, quiero que pueda, pero digo, lo mejor entonces es que pase naturalmente esa depresión y que en algún momento, no importa, que pasen los años, lo que sea necesario, y esa persona saldrá o sanará o lo que sea. No estamos ahora en el camino terapéutico. Estamos en la situación de la persona, en por qué entró en depresión y que desde algún lugar es la mejor opción para ella. Es lo primero que hay que aceptar. Luego se va a ver cómo se puede salir de la depresión. Pero que es la mejor opción, es la mejor opción. Y esto es lo que la mente no acepta. Es lo que te Claro, está explicando María pero Luisa. si es la mejor opción, entonces no hay por qué salir de la depresión y ver cómo hacemos para que esa persona salga de la depresión. Porque es la mejor opción, que se quede ahí. Sí, solo que muchas veces se trata de nuestra percepción. Y la percepción, si bien nos dice todo sobre la realidad, muchas veces no es, o sea, es lo que el individuo ve, pero desde algún lugar no es la real realidad. Porque muchas veces el individuo puede ver cosas que desde algún lugar no son tan reales. Por ejemplo, si estoy en depresión porque mi padre no es bueno, no es protector, no es esto o no es lo otro. Pero tal vez el individuo está haciendo lo que puede y es la percepción de esa persona. Entonces, esa hija entra en depresión porque no se siente protegida por esto, por lo otro, pero desde algún lugar puede salir de la depresión modificando su percepción y viendo que el padre está haciendo lo que puede, que le está dando todo lo que tiene y que es ella la que espera más. Y a partir de ahí modifica su percepción y no entra en depresión. Pero ahí estamos en el camino terapéutico. Inicialmente es lo que tú decís. Si el cerebro determinó que es la mejor opción, mientras el individuo esté con la chapa caliente conflictuando, la mejor solución es depresión, hasta que la realidad se modifique de alguna forma. Ahora lo que estamos viendo es por qué es solución. Es solución porque el cerebro determinó que quedar a la orilla del camino es lo mejor. Ximena, contanos que nos ibas a hacer una pregunta y tus aportes, los de todos, pero tú podés darnos un punto de vista diferente a todos. Porque en realidad quiero salirme de lo que es la terapéutica y se me ocurre pensar que sí, que el estado depresivo es el único escape que tiene el sujeto para resolver su conflicto. O sea, necesita alejarse de aquello que le afecta. Entonces, por ende, entra en un estado de depresión. Ahora, ¿cuándo sale? Y bueno, saldría cuando logra resolver esa situación que no puede enfrentar, supongo yo. Es así cuando la realidad se modifica, Exacto. cuando se deja de conflictuar, naturalmente se va a ir la depresión. A veces la depresión dura muchos años porque la realidad es percibida por el Exacto. individuo en una misma forma. Sí. Lo que uno puede actuar terapéuticamente es observar la realidad, completarla con información. Y desde ese punto de vista, el individuo puede lograr percibirla diferente y salir de la depresión. Pero la depresión no es el inconveniente. Ujú. ¿Dónde están los riesgos? Va por ahí. El tema es Sí. que acá es donde queda claro el nuevo paradigma. Es, como mencionó Cami, hay que arreglar. Se entiende que la depresión es un mal funcionamiento, que el individuo tiene algo en la realidad que hay que arreglar. ¿Cómo lo va a arreglar? Lo dijo ahora María Luisa. Me separé. ¿Cómo vamos a arreglar eso? Le conseguimos, vamos a salir de María Luisa, pero no. ¿Le conseguimos a una señora un nuevo marido? Mire, señor, sí, necesitamos acá que se case con fulanita porque está en depresión y yo creo que si se casa, se arregla. O llamamos al exmarido. Señor, que no, mire, entró en depresión. Sí, güey, ¿yo qué tengo que ver? Yo ya estoy en otra cosa. Bueno, pero mire, Gabriel, entró. Entonces, Gabriel, ¿querés que no te es diga una que cosa? cambiar la realidad por intermedio de otro. El individuo y su percepción es quien determina que eso que se está viendo es así. A partir de ahí, eso si no se toca, porque nadie lo puede tocar porque se llama realidad, tiene una solución en el suprasentido depresión.
No es Vamos a... por siempre. Lo que le quería decir a Camila, que no es por siempre, es que uno es un proceso y uno después hace terapia, hace otras cosas y empezás a percibir las cosas desde otro lugar. Es más, Exacto. me enojó mucho mi hijo que vivía en España, me dijo, ¿por qué no te conseguís un novio como hizo papá? Me enfurecí. Le digo, ¿qué querés? ¿Que salga con un cartelito que diga busco novio? O sea, el otro no lo entiende, es un proceso. Después se mejora. Hoy sé que es lo mejor que me pasó, pero en ese momento no lo veía. ¿Entendés, Camila? ¿Por qué el otro no lo entiende? Solo por una razón. Porque observa la depresión como un problema, como un mal con funcionamiento. Si lo entendiera como solución, decís, pero claro, mamá, el hijo, o las amigas, pero claro, amiga querida, tanto estaba esta situación que te la está solucionando de esta forma. O, si vamos más, biología, es el mejor camino que encontraste para solucionar esto que te pasó en la vida. Fin de la cuestión. Luego, desde un acompañamiento de amiga, amiga, de hijo, hijo, es, ¿salimos? ¿Vamos? No. Bueno, cuando tú puedas, estamos. El hijo, mamá, veremos en la vida, quién sabe, pero seguís. Bien, te acompaño mientras sigas. Ya se completará esto, ya lo verás diferente. Y esto es entrar al nuevo paradigma. No queremos la varita mágica y le ponemos nombre, lo ponemos en frasquito y lo tomamos. Y ahora vemos lo que pasa a través de eso. Jimena. Dos cosas me hicieron acordar. Según las definiciones, la depresión es un trastorno mental. Y hay muchas investigaciones que, bueno, que vienen como desbarrancando un poco esa teoría. Para mí es muy afín esto de ir tirándola un poco abajo, bueno, pero se respeta a aquellos que no la comparten, pero para mí es un estado, porque justamente Hormonal. como es Es un estado ex- biológico. exactamente, o sea, es, bueno, desde mi lugar, bueno, es un estado transitorio que Claro. permite resolver determinados conflictos. Y me llevó a un paciente X que hace un tiempo tenía, que estaba muy ensimismado, bueno, sí, su diagnóstico era depresión, y estaba muy ensimismado que quería salir de ese estado. Y que yo no puedo más, que yo no quiero estar así, que yo no puedo más, que yo no quiero estar así, pero su causa, o sea, el origen de ese estado depresivo era, bueno, duelos no resueltos que venían de hace ya un montón de años atrás, que se le despertaron justamente por un detonante reciente y que no le permitía avanzar y obviamente le trajo toda esa mochila. Entonces el único discurso que decía es yo quiero salir de este estado, yo quiero salir de este estado, yo quiero salir de este estado, pero no trabajaba aquel conflicto que la llevó a ese estado, al paciente. Claro. Pero Ahora, sí soy muy afín a esto que no es un trastorno mental, sino que es un estado emocional o un estado biológico. un estado biológico hormonal. Fíjate todo lo que tú A ver. dijiste. Yo lo anoté porque a mí me gusta. El detonante, la Sí, mochila, aquel sí, conflicto. Y sí. aquí nosotros estamos diciendo que tanto en depresión como en manía está Bueno, la palabra agresividad. sí, total. El individuo en depresión tiene una agresividad enorme y Mm, el individuo en manía también. Está sí, acá, la agresividad está claramente aquí, tanto en manía como en depresión. Solo que la resolución biológica hormonal de la agresividad, en el caso de depresión es, te voy a hacer llorar hasta que no te quede agua en el cuerpo. Y en el caso de manía, te voy a agotar. No vas a parar de hacer cosas. Porque lo que está subyacente, como nos dijo ahora Ximena, detonantes, mochilas, aquel conflicto, tiene todo un tono, por los propios impactos, agresivo. El individuo en depresión se puede hacer daño a sí mismo y lo piensa muchísimas de las veces, si no todas, en terminar con su vida. Es una agresividad hacia él mismo y hacia el otro. ¿Y qué nos hace nuestro cerebro? Yo te lo arreglo. Te voy a dejar la testosterona tan baja que no vas a poder ni moverte. Si esto no es magia, díganme en qué es magia. Es un individuo
que se autorregula a través de sus programas inconscientes con un supercomputador que es nuestro cerebro. El cerebro ya detectó que el individuo se puede hacer daño y lo deja chato contra el piso. Entonces, eso no es solución. Eso es un mal funcionamiento, caramelo. El cerebro detectó, en el caso de manía, que el individuo no puede más con la situación, está agresivo también, y por supuesto que puede hacerse daño. Y le toquetea estrógenos, le toquetea otras hormonas y le da una actividad que le hacen creer que esa idea salvadora va a funcionar. Y le da, y le da, y le da. Hasta que todo esto pueda ser procesado desde la percepción de una forma diferente. Pero aquí hay agresividad. Pero es de la depresión la agresividad, es de la manía, no es de la vida, es de la realidad. Y esto es lo que nos pasa por alto. Tomate un antidepresivo, ¿sí? ¿Y cómo hago con la realidad y el antidepresivo? Contame, ¿qué me mueve de la realidad el antidepresivo? Nada. Entonces, avancemos ahora un poco más en manía y depresión. La persona está con una agresividad bárbara. María Luisa nos contó, el esposo, y tiene otra, y esto, y los quiero estrangular a ambos, y yo. Entonces, desde algún lugar, la bronca, acá lo dice María Luisa, el enojo, es, ¿cómo que no vas a poder? ¿Cómo? Olvídate de este que total solamente es el padre de tus hijos, el amor de tu vida tal vez, y se fue. Completo, si esto es un periquete, te lo sacás así. Así, porque no te pasó a vos. O tal vez vos lo solucionaste de otra manera, pero yo lo estoy solucionando de esta. Entonces se va y se toma un antidepresivo, que interrumpe la sinapsis de la neurona, y se sale de ese estado, y se salta al otro en un periquete. Entonces, cuando se salta al otro en un periquete, porque al interrumpir la percepción en la sinapsis de la neurona se modifica la percepción, es que aparecen muchos de los zafarranchos que suceden. Porque el individuo necesita otra cosa y a través de un químico le toqueteamos la percepción, solo que la realidad no se cambió. Entonces, es que muchas veces el individuo entra a saltar y se transforma en estados maníacos depresivos y con el toqueteo de un medicamento es que aparecen realmente actos como el suicidio o lastimarse, o los intentos al menos. Entonces, va por aquí. ¿Cómo se interpreta que es un mal funcionamiento? ¿Cómo va a estar deprimida una chica de 18 años? Es imposible. ¿Y la realidad de la chica? No, no, ¿qué importa? Ah, claro, no importa. Miramos a la depresión, miramos a la manía, pero la realidad no la miramos. Bien, avancemos un poco más y ahora vamos a la pantalla completa y conversamos más de esto. Pero veamos maníaco depresivo y depresivo maníaco, o maníaco agresivo. Constelación maníaco-depresiva. Hammer la denominó constelación cerebral agresivo-maníaca, constelación cerebral depresivo-maníaca, según donde se encuentra el conflicto preponderante o también primer impacto. Un relé de territorio de hemisferio izquierdo más un relé de territorio de hemisferio derecho. Conflicto de territorio, amenaza, pérdida, rencor, marcaje territorial, así como susto, frustración sexual e identidad. Todo depende del conflicto y la carga hormonal. Si el conflicto se encuentra en hemisferio izquierdo, el conflicto se acentuará más en manía. Si el conflicto es en hemisferio derecho, el conflicto se acentúa más en depresión. Con la posibilidad de saltar de los conflictos para equilibrarse, se presenta la posibilidad de retirarnos para luego avanzar con la idea salvadora o
Al contrario. Sentido biológico, invariable, protección en el territorio, el contacto con nuestras relaciones. Es por esto que se llaman conflictos de territorio, porque es donde nos relacionamos, es lo que tenemos al lado, es la familia o el trabajo, no es el cuadro de fútbol, no es una ropa que se me perdió, son cuestiones territoriales de pérdidas, amenazas, contacto, todo lo que vimos. El saltar no es que anda un bichito saltando de un lado al otro del cerebro, es que a través de la química, que son nuestras hormonas, que son las drogas de nuestro cuerpo, en un momento estamos más en manía, en otro momento estamos más en depresión, pero desde el punto de vista de las mejores soluciones. Cuando nuestro cerebro detecta que hay mucha posibilidad de que la agresividad se nos descontrole, busca dejarnos chatitos contra el piso y nos va a dejar la testosterona muy baja. Pero cuando desde algún lugar encuentra que capaz que, míralo, mueve y acomoda, entra más en manía. A veces está para un lado, y a veces va saltando. ¿Tá? No se trata de ninguna bipolaridad. Se trata que el individuo tiene cambios hormonales y está buscando generar por los dos caminos al mismo tiempo la solución. Él no dirige cuando está en depresión y él no dirige cuando está en manía. ¿Está claro? Estas situaciones también están combinadas con otras constelaciones que vamos a ver en los próximos encuentros. Constelación planeante, constelación posmortal, que es cuando se va al suicidio, y muchas constelaciones más. Entonces, esto es el tema, se las recomiendo a todos, pero fundamentalmente, Ximena, para que veas cómo la biología y la realidad que modifica la biología es la determinante y no es ningún trastorno, ningún mal funcionamiento. Entonces, vayamos ahora a más de estos sentidos biológicos en el En territorio. la sociedad actual no hay lugar para los furiosos. Nuestra sociedad está domesticada en la cual esta constelación no tiene lugar, pero aparece, está entre nosotros. Si alguien se muestra triste y al rato agresivo o al rato en manía, no va a ser bien visto. No va a ser bien visto por la familia, no va a ser bien visto por los compañeros de trabajo, no va a ser bien visto por los amigos, no va a ser bien visto por nadie. Nadie va a aceptar que alguien esté llorando y activo al mismo tiempo un rato después o al otro día. Le va a decir que está loco. Y con la palabra y el rótulo de loco se acabó, no hay nada que investigar, no hay nada que observar y no hay nada que acompañar. No, esta está loca, un día llora y la otra ríe. Y ya está, se solucionó todo. Solamente tenemos que juzgar, ponerle un rótulo y no hacemos más nada por esa persona. ¿Cómo no vas a poder? Le decimos. Dale para adelante. Y vamos a ver si cuando te pasa a vos salís tan rápido. En el mundo animal se puede ver claramente o en situaciones extremas de las relaciones humanas. Si una perra amamanta a sus cachorros y se le acerca un macho amenazante, basta que ladre una sola vez. Sabiamente, cualquier perro se aleja al momento. Si no lo hace, la perra le saltaría al cuello, estando al instante en constelación biomaníaca. La perra no está amamantando como una rabiosa. La perra acaba de tener cría, por ahí está sola, no tiene un macho que la alimente, ¿tá? Estamos hablando de una situación X. Pero si está en esa situación, no se va a mostrar furiosa. Ahora andá a sacarle un cachorro a ver qué te pasa. Si no sos el dueño de casa, si sos un extraño o otro animal, te salta el cuello. ¿Por qué salta el cuello con esa agresividad total? ¿Porque está loca? No, porque le vas a tocar un cachorro. Entonces, inmediatamente le van a volar los estrógenos al carajo y bueno, la perra va a atacar. Eso no es que esté loca, es que le tocaste un cachorro. ¿Dónde está el tema?
En una perra lo podemos entender. En los seres humanos que tenemos una pérdida o que la vida le tocó un cachorro, no lo queremos entender. Viene por aquí. Se llama realidad. Y las soluciones las da nuestro cerebro a través de nuestro funcionamiento. El enemigo no tiene esperanza, ya que no tiene tiempo suficiente para movilizar sus fuerzas. ¿Qué hay de equivocado en esta constelación? Si a una madre le quitan sus hijos, asistentes sociales y la policía, entraría también en constelación biomaníaca, defendiendo con uñas y dientes lo que sería resistencia a las fuerzas del orden y un motivo más para quitarle sus hijos. Vi un documental de Noruega que hay una Noruega, no eran extranjeros ni nada, y le quitaban a los hijos porque el servicio social de ese país dijo que no estaban en las mejores. Y la mujer, ¿quién la va a hacer entrar en razón? ¿Quién puede hacer que a una mujer que le están quitando los hijos por esto, por aquello, que todavía la juzga? La mujer se ponía peor y los asistentes, ¿viste que hicimos bien? ¿Viste que hicimos bien en sacárselo? No, está así porque se los está sacando, devolvérselo y vas a ver que baja. Y esto es lo que está pasando. No se ve el contexto, se ve al individuo, pero mirá, está como loca. Y sí, le acabas de sacar los hijos. ¿Cómo querés que esté? Esto es lo que invita, no la germánica, el sentido común, pero seguimos mirando a esta está loca. Y entonces, ya está. ¿Qué hay que hacer? Si ya le pusimos el rótulo de loca. La constelación biomaníaca es la relación de un ser humano o de un animal al que lo ponen entre la espada y la pared, en una situación sin salida. En ese momento, el individuo saca todas sus fuerzas. Con el efecto sorpresa, tiene una última ventaja que se revela muy útil. Hammer nos invita a investigar que en psiquiatría, en general, a todo lo que no se comprende se le llama psicótico. Por el contrario, a lo que es excéntrico o muy excéntrico, pero no comprensible totalmente, se le llama neurótico. Aquí hay más rótulos. Los psicóticos, los neuróticos y todos los logos, todos los rótulos que le ponemos a los seres humanos, porque no se los quiere investigar, observar, porque lo mejor es decir que tienen la mente rota, quebrada, y como le ponemos estos nombrecillos, psicótico, neurótico, aparentemente se arregló algo. Nada, nada cambió, porque nadie va a la realidad del individuo, sino que lo miran y lo miran solito ahí. Igual te lo dejan colgadito en un gancho y dice, che, mirá qué psicótico que está y mirá qué neurótico, pero del contexto, de la realidad que el individuo forma parte, nada. Bueno, esto es lo que presenta la germánica. No nos da soluciones inmediatas para nada, pero invita. La germánica invita, como hicimos desde el primer encuentro de los martes, a observar sin juzgar. Digan lo que quieran, pero la germánica, Hammer y todo lo que los seguimos, vamos por ahí. No juzgamos porque no nos sirve de nada, no somos ningunos Buda, simplemente que sabemos que no sirve juzgar, no tiene ningún fin, no nos deja nada. Avancemos. De esta manera, no se ha podido encontrar jamás un sistema aplicable a un caso concreto, ya que a menudo las fronteras parecían fluidas cuando en realidad no lo eran. Se estaba ligado a los conceptos freudianos de evolución lenta. Nadie podía imaginar que, por ejemplo, se pudiese estar 3 meses en una constelación cerebral sin haberlo estado antes
y sin volverlo a estar después. Otra de las claves. Uno puede entrar en una situación biomaníaca, manía o depresión, se está 3 meses y nunca más estarlo. Ahora, ese individuo que sufrió depresión va a tener miedo de por vida al mal funcionamiento. Ahora, los invito a observarse desde el nuevo paradigma y decir, no, a mí me pasó que cuando entré en un trabajo, entré en manía por 3 meses porque había una compañera que me hacía la vida imposible y hasta que no me fui al trabajo, se fue la compañera o nos cambiaron de lugar, yo no salí de la depresión. Y si yo realmente no me cruzo con esa compañera o con una similar o con una situación de similares, no tengo por qué entrar en depresión. Ahí hay poder, autoconocimiento y gestión de la vida. Lo otro es, ¿en cuánto me toca? Ay, ¿cuándo me saltará este año la depresión? Que si gana el cuadro. Son dos caminos totalmente diferentes. Uno está basado en conocerse, saber por qué le pasó algo durante un periodo de tiempo, como ahora María Luisa lo contó, y saber que desde algún lugar es algo fuerte, grosso, que procesó de esa manera, pero que no tiene venir como una suerte de plaga, porque aparece cada tantos años. No, es un funcionamiento sensato para una realidad determinada. Va por ahí. ¿Cómo investigar y descubrir la causa de un suprasentido, una constelación cerebral o una respuesta biológica? La respuesta biológica como punto de partida. A partir de ella, la información de la hoja embrionaria que relaciona el órgano con el sistema nervioso en el foco de Hammer, relé correspondiente. Acá está el mapa. Luego, el programa biológico que nos brinda la información de esta relación. Continuamos investigando lateralidad, edad, sexo, situación hormonal. Avanzamos hacia qué tipo o tono de conflicto biológico comenzó con el impacto. Si es más de un conflicto o programa biológico, la o las constelaciones cerebrales activas o en suspenso y el suprasentido si lo hubiese. La posibilidad de identificar el o los impactos, el o los DHS, los shocks biológicos que sucedieron. Aquí, con toda esta información, ya estamos en contacto con una identidad psíquico-biológica. El cómo funciona nuestra psiquis al relacionarla con nuestra biología. Cómo nuestra psiquis percibe la realidad en el ámbito que conflictúa. Esto es lo que hace Ximena como psicóloga y le lleva X tiempo. Aquí lo que se plantea es que como el funcionamiento biológico de los programas biológicos es inconsciente, está mostrando el inconsciente del individuo. Si no hay error, hay un funcionamiento sensato, el programa muestra el conflicto que el individuo tiene con la realidad. Todo esto que acabamos de describir, todo eso, la hoja embrionaria, lo único que es, esta es la realidad del individuo y acá está cómo la está intentando solucionar. ¿En qué caso esto es útil? Cuando el programa se sigue ejecutando, porque desde algún lugar la realidad no cambia y la realidad no va a cambiar. O cambia la percepción del individuo o el individuo desde algún lugar desconflictúa, sale de ese contexto. No hay más opciones. No las hay. O el individuo completa su percepción y la percibe diferente, o a volar pájaro y andate a otro lado y bichala desde otro lugar. No hay más vuelta. Entonces, la rapidez que puede tener el mapa de la Germánica para determinar el conflicto lo basa en el funcionamiento del programa biológico, porque el individuo no lo puede hacer funcionar a nivel consciente. Muestra la identidad psíquico-biológica del individuo.
Este es el mapa de la germánica. La información que está, la que se adquirió, la que está y no se percibe desde el consciente, la posibilidad del completarnos. A través del mapa de las 5 leyes, a través del entendimiento, del sentimiento, a través del autoconocimiento, de la toma de conciencia. Gabriel, ¿qué es DHS? Que no recuerdo. Dir Hammer Shock es el impacto. Y la otra palabra que estaba al lado, que era Jack, algo así. Decía impactos DHS y Jack, algo así. Ahí está. DHS y... ay, ahí. Shock. Ah, Shock biológico es el impacto, DHS, shock biológico. eso mismo. Sí, es la realidad. Ah, está. Y de ahí cómo nos impacta. Entonces, se trata de esta invitación. Es una invitación. Lo que podemos hacer es decir, estos de la germánica están tratando de acomodar la biología a la realidad. Bien, bien. El punto es que cuando un individuo llega con una depresión, la chapa está caliente. El individuo no tiene depresión porque se acaba desde algún lugar, sino que la chapa donde está parado está caliente y la depresión es una excelente opción. Algo pasó. Y esto es lo que hay que ver. Ver solamente un síntoma de tristeza y de llanto como un mal funcionamiento es lo que no se va a lograr solucionar, porque el individuo no está llorando porque quiere, sino como nos dijo María Luisa, porque no puede hacer otra cosa más que llorar. Y no puede parar de llorar porque el sistema hormonal está funcionando desde ese lugar porque es la mejor opción para el individuo. Hay muchísimo más para profundizar. Les comento a todos, pero a ti, Ximena, cuando te llegue una zurda con depresión, que no entran mucho las zurdas en depresión, porque estamos hablando, por ejemplo, si nos ponemos finos, que desde algún lugar tenemos una situación hormonal. ¿Qué pasa? La zurda ya propiamente tiene baja testosterona. Cuando entra en depresión, ¿qué le pasa a la zurda? Tiene menos testosterona, se ponen irresistibles. Te lo dicen, no yo como hombre, te lo dice Matelda Lidero, te lo dicen los doctores de la germánica, se ponen irresistibles. ¿Qué está pasando ahí? ¿Esto es un tema sexual? No. Si estamos hablando de un tema territorial y que esa zurda desde algún lugar no puede más en el territorio, el hecho de que se ponga irresistible le permite encontrar un macho que la percibe absolutamente irresistible y se la lleva y se la queda. Llámese animal o una mujer, pero va a andar por ahí. Y el tema es que no queremos entender que lo que está intentando darnos una solución es nuestro cerebro. Y no nos va a mandar una carta, no nos va a tipear, che, mirá que vamos a empezar. No, es voy a tomar medidas concretas para que soluciones tu realidad. Y las encuentra. Entonces, se ve el llanto, se ve la tristeza, pero el tema es que esa mujer, ¿cómo se pone? Porque ahí justamente muchas veces hay una pérdida territorial. Entonces, podemos entrar en muchísimas situaciones de depresión o de manía y ver cómo son verdaderas soluciones. Nadie dice que una persona esté llorando le haga sentir bien a los demás, pero los invito a que lo vean desde aquí. Esto no es ningún pensamiento mágico. Desde mi punto de vista, pensamiento mágico es creer que te vas a tomar un medicamento y eso te va a sacar de la depresión. Y lo sabemos todos hoy, después de muchísimos años de antidepresivos, que el antidepresivo no te saca de la depresión.
que lo tomás a ñares y la depresión no se va. No es porque el antidepresivo sea malo, sino porque si la realidad no cambia, no hay químico que te saque. ¿Te la modifica? Sí, un poquito, pero no te la saca. Y ahí anda gente con 20 y 30 años de depresión. Desde mi punto de vista, hasta te modifica la percepción, te hace insensible y te dificulta más la salida de la depresión. Ahora los invito a que en vez de mirar a la depresión, la dejemos quietita y acompañemos a ese individuo a observar la realidad de la cual forma parte. Todo cambia cuando miramos la realidad de la que es parte. Seguir diciendo psicótico y neurótico no nos va a solucionar nada. Son términos, son formas que tienen los profesionales de demostrar algún tipo de conocimiento, pero después las soluciones no aparecen. Y yo no quiero desvalorizar a gente que ha estudiado añares, pero el tema es que tienen que reconocer que no dan soluciones. Decirle esquizofrénico, mente rota, a alguien, no lo hace que la mente se le acomode. Observar la realidad de un paranoico, de un ansioso, de los miedos frontales o por detrás, de que esa depresión busca que quedes al costado del camino, con un montón de chances más, porque no podés continuar el ritmo de la manada, porque desde algún lugar se te fue. Como contó Man, se fue, ya no es continuaré, se fue, ya no la alcanzás, no la puedo alcanzar, me tengo que quedar acá al costado, porque siguió de largo. Se llama realidad y nos va a dar muchísima más información que mirar a la depresión o a la manía o a la constelación maníaco-agresiva. Jimena, decinos. Ese ejemplo que hiciste de las zurdas, ¿aplica a los zurdos también? ¿A los varones? Bueno, el punto es que si un macho se afeminiza, no sé si es tan atractivo para las hembras. Por ejemplo, y lo vamos a ver, porque te puedo garantizar, Jimena, que en los próximos encuentros vas a ver muchísimas cosas que tratás a diario, como cuando un macho tiene conductas más feminizadas a través de sus hormonas, el resto de los machos lo detectan, inmediatamente lo empiezan a ralear de forma natural. Y entonces que un macho baje su carga de testosterona es necesario para que no se agreda a sí mismo o agreda a otro. Pero no ya tanto con ese sentido biológico de atraer al polo opuesto que sería la hembra. En el caso de las hembras sí que funciona. No tanto así en los machos. Entonces va por ahí. Vamos a ver cómo funcionan las hormonas y lo que se denomina castración psíquica. Vamos a ver en los encuentros que faltan muchísimos detalles y lo que los invito es a que lo observen y lo que cuando terminemos este curso van a tener que decirme dónde queda el mal funcionamiento. Es la vida, lo que pasa en la vida y cómo ese individuo único ha podido procesarla. Por eso yo, en mi acompañamiento terapéutico, solo acompaño, intento completar. La magia la hace el individuo si logra completar algo, porque entiendo que completando el individuo puede llegar a ver diferente. Y de hecho me ha funcionado. A partir del completar, que el individuo, ajá, el famoso ajá que yo digo. Se trata de completar. Jamás nuestro cerebro va a poder borrar. No tiene cómo borrar, pero sí la forma de tener otro funcionamiento y de ahí completar. Opta por uno, el de siempre, el formato inconsciente o el que le colocamos nuevo. Y a partir de ahí completa y tal vez tiene con esas opciones otro funcionamiento. Y completando, completando y completando es que se percibe diferente.
Jamás he utilizado la palabra cambiar, porque no considero que se pueda cambiar nada. Se modifica un funcionamiento completándolo, porque la información, ya que todo es información, al ser diferente, se percibe diferente. Ahora, esta mirada para mí es fabulosa, porque cuando uno se pone fino, hay que ver cómo nos salva la vida estos cambios hormonales. Y toqueteando, porque si tienen familia, toqueteando con químicos, es que todo se pone border, porque el cerebro no está hecho para que las hormonas químicas y los químicos interfieran con ese proceso. Y ahí es que se dan las situaciones más lamentables. Para que un individuo llegue a la constelación postmortal y vaya directo al suicidio, lo vamos a ver también acá en los martes, hay que estar con determinados relés, con determinados órganos y con determinada realidad. El intento, el sentimiento en depresión de perder la vida es por la impotencia de recuperar el territorio y la agresividad que se tiene. Pero es un pujo que controla inmediatamente nuestro cerebro al tocar nuestras hormonas. Le metemos químico y la hormona levanta o salta manía y ahí se concretan a veces muchas cosas. No son excusas. Es si se toca nuestro sistema hormonal, que está 100% dirigido por nuestro cerebro, no hay garantía. Las garantías están en el funcionamiento natural. Es una invitación todo esto a recorrerlo, a descubrirlo y alejarnos cada día más en lo que viene por delante de cualquier tipo de mal funcionamiento. Tenemos tiempo para avanzar. Ahora que hice el gestito ese con la boca, es el que le estoy viendo a mi nenita nueva. Es una cosita ahí media entreverada. No sé, me estoy identificando. María Elisa, ¿tenés la mano levantada? ¿Hay una pregunta? María Luisa. Bueno, Ah, no, es que no vi el micrófono cerrado. No, te decía que quería hacerte un aporte lo que estabas diciendo de las personas cuando las diagnostican mal. Una amiga, bueno, es largo el caso, solo voy a abreviarlo. Estaba casada con un señor mayor y se quiso separar y llegó a cortarse las venas. Entonces le dieron primero antidepresivos y después el marido la hizo internar en una clínica que se llama Villa Carmen y le hicieron lo que se llama la cura del sueño. Eso le pasó a los 40, ahora tiene mi edad, 70, y sigue con problemas. O sea, en el momento pareció solucionarse, pero después, hasta el día de hoy, 30 años después, sigue con problemas. ¿Te das cuenta? bien. Si se tomara la realidad de ese individuo, y sin duda que entró en una constelación y se intentó quitar la vida, pero el punto es que hay que ir a la realidad y lo que le pasó. Y Claro. cuando, gracias María Luisa. Y tú, Jimena, lo sabés, pero también está Lucía por ahí, que es terapeuta, por supuesto, Damna, Carla ha tenido, y quién no tiene como María Luisa, como Carla, como señora Susana, Estela querida, experiencia y contactos. Muchas veces, y lo digo de forma humana, sensible como hombre, las cosas que pasan en la vida de esos individuos son terribles, son desgarradoras, son para decir cerrá y vamos, no va más, hasta aquí llegué, y sin embargo seguimos adelante, señoras. Entonces, ¿cómo podemos pretender que con terribles situaciones de vida uno dice, no, dale, no podés, no podés? Hay cuestiones Gabriel, lo que te dicen es, hay que apechugar y seguir, pero no podés, no podés. sí, perdí a mi hijita. Bueno, tiene otro. No, no es así. No es así. La biología a través de nuestros órganos, sí, te va a dar.
pero se logra. Y por el otro lado, si no lo lográs, constelación psíquica y bueno, y voy a ver pescados de colores en el cielo. Pero es que la única forma tal vez de seguir vivo es ver pescados de colores en el cielo. Es distorsionar la realidad al punto que tenga que distorsionarla. Pero viéndola como tiene que ser, no sigo adelante. No sigo porque no puedo. El punto es que a alguien se le ocurrió que somos todos iguales. No sé quién fue, pero creo que va a tener que rever esa teoría. Yo parto de la base de que somos todos diferentes, únicos, y por eso hay que observar, investigar, y ese es el mejor acompañamiento. Y que el individuo se autoconozca, se reconozca, se identifique y acompañarlo hasta donde quiera ir. Quisiera modificar algo, señor del gorrito. Ok, completémoslo. Varas mágicas no tengo. Medicamentos ya probado. Intentemos por completarte y vemos si aparece algún tipo de cambio en tu percepción, en cómo mirar la realidad. Tenemos para hablar muchísimo más, pero lo que se viene por delante es de esto. Se va a ir complejizando, complejizando, complejizando. Un punto muy importante para todos, pero te lo doy, Jimena, infantilismo. Como un individuo queda trabado entre los 6, 8, 9 años y no lo sacás. Y desde algún lugar es una solución, porque viéndolo como un juego, la acomodo diferente la realidad. Porque si me la tomo como un adulto, no la llevo. Vamos a ver muchas cosas más en esta etapa final. Por mi parte, valoro, agradezco y seguimos en contacto. Muchas gracias. A ustedes. Está la hermana mayor, Camila, la hermana mayor. Felicidades. Felices. Una chiquitita. La más Muchas chiquita. gracias. Gracias. Buenas noches. Saludos para todas. Saludos para todas. Felicidades a Cami. Y a la Gracias. mamá Berta. Un Besos. beso. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Bien, gracias.